hemos invitado al ministro de Educación, el señor Morgan Quero, para hacer un balance sobre lo que se ha conseguido en el año escolar que ha culminado, el año 24, y para saber qué se ha diseñado para el próximo año en vista de que el presupuesto de educación es el más importante, es la partida presupuestal más importante del presupuesto de la República. Ha aumentado considerablemente y hemos llegado al 5.1 del Producto Bruto Interno. Tanto es así que los propios sindicatos han manifestado su satisfacción de encaminarnos, como se había acordado, al 6% del PBI destinado a la educación en un país que tiene necesidad urgente de eso. Vamos a hablar sobre temas de fondos del sector, pero hablaremos también sobre temas políticos y cuestionamientos que se han hecho a la figura del ministro Morgan Quero, que está con nosotros, al que saludo y agradezco por su presencia. Muy buenas noches, señor Quero. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar en tu programa, en Las Cosas Como Son, y un saludo a toda la audiencia de RPP. Muy bien. ¿Qué es lo que más satisfacción le ha producido a usted cuando se acabó el año escolar? Han habido muchas dificultades, una batalla permanente, hay frustraciones, la infraestructura, la digitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que le parece que ha hecho usted que le da más satisfacción por los escolares de nuestro país? Bueno, primero, en un país en donde a veces nos cuesta construir consensos sobre temas específicos, sin duda uno de los logros más destacados es la firma del Pacto Social por la Educación, el 22 de octubre pasado, entre el presidente del Congreso de la República, el presidente de los gobernadores regionales, la presidencia de la Coordinadora de Padres de Familia, Empresarios por la Educación, la Sociedad Nacional de Industrias, también las municipalidades, por supuesto nuestras universidades, las dos grandes asociaciones de universidades públicas y privadas que estuvieron ahí, que se sumaron, y por supuesto bajo la atenta mirada y participación también de una organización de Naciones Unidas que es fundamental, como es UNICEF, pero por supuesto UNESCO también estaba presente, estaba participando. Es lograr ese consenso mínimo en 4 ejes, Fernando. Infraestructura para todos los gobiernos regionales, para los gobiernos municipales, para el Estado y para la sociedad. Un segundo eje que es formación de nuestros docentes y aprendizaje en el aula, que implica la meritocracia. Un tercer eje en torno a la educación para el trabajo, que implica darle un nuevo impulso a nuestros institutos tecnológicos de educación superior, que son fundamentales, pero también darle más becas a nuestros jóvenes, a un horizonte que tenemos para el 26 de 50.000 becas. 50.000 becas en general, todo tipo de becas. De beca 18, sí, de beca 18, becas universitarias y para tecnológicos, para educación superior. Y por supuesto vamos a diseñar un nuevo modelo o modalidades de titulación universitaria, porque ahí tenemos que cerrar una brecha muy importante entre el egreso y la titulación. Y por último, innovación, tecnología y deporte, en donde, por ejemplo, lo más saltante es un resultado inmediato, en donde ya tenemos la cima en el medallero de estos bolivarianos que acaban de concluir el domingo Ayacucho, sí. En Ayacucho, y el próximo año tendremos los bolivarianos tradicionales con los deportes olímpicos en la región para las mismas fechas, en noviembre y diciembre del 25. Uno de los temas en el que ha insistido usted es mejorar la comprensión lectora y promover la lectura en general en nuestro país. Con el presupuesto ampliado con el que va a contar usted en el año 25, ¿qué iniciativas hay para que nuestros niños y adolescentes lean más y ganen un poco de independencia, si se puede, de las pantallas? Así es algo muy importante y mi impresión es que los jóvenes y los estudiantes de los colegios del Perú leen más de lo que suponemos. Y esto lo ha demostrado el Perú Lee, el concurso que se lanzó el año pasado con una participación muy bonita de 140.000 estudiantes. Fue una propuesta de la Presidenta de la República, el ministro en ese momento, Óscar Becerra, lo implementó, y este año hemos tenido una grata sorpresa con una participación de 781.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas de educación básica que se propusieron
transmitir el virus de la lectura, como inoculando alegría, felicidad y por supuesto compartiendo con sus compañeros la comprensión lectora, la importancia de la literatura peruana, de la literatura universal, y se dio una premiación muy bonita hace una semana. Esto va acompañado con el gran éxito de nuestros Juegos Florales, que son nacionales a nivel escolar, 800.000 estudiantes en distintos aspectos que tienen que ver con el arte y por supuesto con la creación. Eso es algo maravilloso que tiene que seguir manteniéndose y abrir nuevas vocaciones. Y al mismo tiempo los Juegos Deportivos Escolares que clausuramos también hace algunos días, 800.000 niños y niñas participaron de todo el país, de todas las regiones, y llegaron a la gran final y hemos tenido buenos resultados en el certamen sudamericano escolar que se ha llevado a cabo ahora en Colombia, en Bucaramanga. También buena representación del Perú. Lo que usted dice parece expresar su creencia de que en la próxima prueba PISA obtendremos mejores resultados que los retrocesos que hemos constatado en los últimos tiempos. Sí, este tema de la prueba PISA es que, por ejemplo, nos da 10 indicadores, Fernando, entre los cuales el Perú está por debajo del promedio en 2 solamente. En otros 8 estamos por encima, estamos mejor ubicados, pero a veces se hace poca incidencia. Necesitamos reforzar nuestra capacidad académica en matemáticas, en lectura, y también necesitamos mejorar nuestra infraestructura. Esos son los dos grandes retos que arroja la prueba PISA, los resultados del año 2022, y es una evaluación que nos ha compartido el equipo técnico de la OCDE, que además ha hecho la misión la semana pasada en Lima. Hemos estado acompañando y dialogando con esa misión para evaluar y, por supuesto, tomar acciones que nos permitan esa mejora. Pero en los otros 8 indicadores, nuestros estudiantes están muy bien, tienen un mejor equilibrio en cuanto al ocio y al tiempo de estudio, que es algo fundamental, mayor identificación con sus instituciones educativas, mayor resiliencia, capacidad de comprender el contexto social en el que están, su madurez emocional. Son elementos de la prueba PISA que muchas veces algunos soslayan. Usted ha mencionado el tema de la infraestructura, ahí comenzamos ya no tanto a las partes que usted ha querido elogiar, sino veamos a las que se le reprocha. Han habido revelaciones sobre la situación de muchos colegios COAR con deficiencias de conectividad, y el tema de la infraestructura física es un problema grave en un porcentaje importante de las escuelas del Perú, a comenzar por los servicios higiénicos. ¿Qué se va a poder mejorar con el aumento del presupuesto que usted ha obtenido en la ley aprobada a fin de mes? Sobre los COAR, muy rápidamente, Fernando, es un tema importante porque es un sector de estudiantes que tienen las mejores condiciones académicas e intelectuales y que provienen de zonas en extrema pobreza también. Y los COAR constituyen un orgullo, son 7.000 estudiantes en nuestros COAR del país. Entonces vamos a tomar nuevamente, darle un impulso a la conectividad, y teníamos un contrato de 50 megas a cada COAR y vamos a ir a 300 megas para cada COAR. ¿Por qué ha habido deficiencias? Porque ha habido quejas de padres de familia que ponen a sus hijos en COAR, colegios de alto rendimiento, y resulta que tienen que pagar ellos el acceso a Internet. Es justamente por eso que hemos decidido rescindir este proceso de contratación que mantenía el statu quo, y por eso nosotros hemos tomado esa decisión basado en las cuestiones técnicas de esa capacidad que requieren los COAR. Los COAR necesitan una mayor capacidad de Internet y por eso hemos tomado esta decisión y estamos mejorando lo que va a venir el próximo año. Y no solamente para los COAR, para todos los colegios en donde antes se contrataba a través de las unidades de gestión educativas locales, pero eso generaba mucha fragmentación. Entonces vamos a volver a tener un mayor control sobre esos procesos y darle a los estudiantes de todas las instituciones educativas del Perú un Internet de calidad para que puedan estar a la vanguardia. De acuerdo. Respecto de la infraestructura física y los servicios higiénicos de un buen porcentaje de las escuelas del Perú, ¿qué objetivo se ha fijado usted para el 25? Ahora inmediatamente estamos entrando con un plan de mantenimiento especial con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, justamente para que ellos nos ayuden en las zonas
urbanas en donde más se requiere esa atención, en donde no hagan solamente la obra hasta la puerta del colegio, sino que justamente entren y puedan hacer las mejoras conducentes. Vamos a destinar un presupuesto especial. Pero quiero decirte también que el mayor logro es sin duda nuestras escuelas Bicentenario. Hemos inaugurado hasta la fecha 20 con la señora presidenta, 22 escuelas Bicentenario entregadas en Lima Metropolitana, con un impacto para 32.000 estudiantes y tienen todas las facilidades, y no solamente es fierro y cemento, es también un nuevo modelo pedagógico que estamos trabajando en este contrato gobierno a gobierno con el Reino Unido de la Gran Bretaña, en donde está Finlandia y la cooperación técnica finlandesa para llevar adelante el proyecto de aulas flexibles, en donde hay 2 o 3 maestros por salón y los estudiantes aprenden en distintos grupos orientados a una actividad participativa en donde tienen que hacer un trabajo más parecido al que se hace en el seminario universitario. Tienen que leer, tienen que preparar una presentación, se refuerzan los aspectos de lectura, escritura y por supuesto matemáticas en aulas dentro del aula flexible, en pequeños grupos de 5 o 6 alumnos con un docente que está acompañando las mejoras ahí. No se trata de dejar más tareas, sino de trabajar en el colegio y en el aula. Y la Escuela Bicentenario es una alternativa que va a ir ampliando ese nuevo modelo pedagógico al resto del país. Son 5.000 profesores que están formándose en esa nueva capacitación, porque vamos a inaugurar esos Bicentenario el próximo año en las regiones. Vamos a dejar la zona de Lima para empezar a inaugurar. ¿Cuántas escuelas con este nuevo modelo educativo piensa usted poder inaugurar? Queremos que sean por lo menos 75 escuelas Bicentenario en todo el país. Esto implica un aporte para más de 118.000 alumnos. En los próximos 5 o 6 años el impacto será para 500.000 de alumnos. Algo extraordinario que poco a poco va a ir incorporándose a la forma en que podemos trabajar el conocimiento. De acuerdo. Por otra parte, un tema que se ha destacado mucho también es la situación de los maestros, que finalmente depende de ellos que haya o no calidad en el proceso educativo. Este año 24 hemos tenido varios conflictos, varias exigencias, algunas participaciones del Congreso y dudas sobre si el principio de la meritocracia se respetaba o no. ¿Hay temas pendientes que resolver para el año 25 o todo ese tema, digamos, de carrera magisterial ha quedado resuelto? Tenemos un buen consenso que parte justamente del Pacto Social por la Educación. Nosotros vamos a cuidar nuestra carrera pública magisterial basada en la meritocracia, en el concurso de ingreso, en función de la disponibilidad de las plazas que se habiliten cada año. Este año hemos tenido 220.000 docentes que se han postulado al concurso. Ha habido varias etapas y estamos ya cerrando la etapa final para las designaciones que se darán el próximo año y se incorporarán a la carrera magisterial. Vamos a ver si entre 20.000 o 30.000, un poco todos más. Por concurso meritocrático. Todos por concurso meritocrático y además con 8 escalas que les permite desarrollar su carrera en función de sus méritos, de su superación académica y cuidando este consenso que es muy valioso para el desarrollo del Perú y para la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Respecto de la política universitaria, que depende también de su sector, han habido quejas por la tendencia de algunos congresistas de crear nominalmente, declarativamente, universidades en sus, digamos, localidades de origen con frecuencia, en vez de priorizar que las universidades consolidadas y que ofrecen algunas garantías puedan abrir filiales. ¿Qué es lo que ha previsto usted para evitar esta dispersión enorme de universidades? En el Perú hemos llegado a tener más universidades acá que en Francia, creo, ¿no? Que tiene el doble de población. No diría eso. Hay una demanda regional muy importante de jóvenes. La transición demográfica, Fernando, sabes que impacta sobre todo en ese segmento entre jóvenes de más de 15 años hacia los 29. Y hay una demanda por formación universitaria, a veces formación universitaria técnica o tecnológica,
se han creado esas universidades, el ejemplo de la Universidad de Carabaya, la Universidad de Yunguyo, que son importantes reclamos de la población en Puno, en donde le hemos dado una respuesta, hemos canalizado ese esfuerzo, y cada comisión irá viendo, organizadora de estas universidades nuevas, irá viendo los requerimientos, los apoyos que va necesitando, y vamos a darle el apoyo que nos permita también el presupuesto para una contratación idónea de profesores que cumplan con los perfiles académicos del más alto nivel, y al mismo tiempo que también comprendan los contextos sociales en los que nace la demanda por nuevas universidades. Pero no solo estamos enfocados a las universidades, sino a los institutos tecnológicos de educación superior, que es ahí en donde hacemos la diferencia en concordancia con la industria, con las cámaras de comercio regionales, con las demandas del mercado en minería, en agricultura, en pesca, en industria, en comunicaciones, en industria textil también, que es muy importante. En relación a lo que está sucediendo en Chancay, vamos a remodelar el Instituto Tecnológico de Chancay, lo vamos a repotenciar. ¿Cuándo va a estar funcionando con la nueva modalidad? Ya está funcionando, ya se ha licenciado el instituto con 2 carreras que son importantes. Vamos a crear otras más, otras 4 por lo menos, que corresponden a la demanda de lo que implica el impacto del megapuerto de Chancay, y va a haber un proyecto de obras por impuestos con la empresa Cosco Shipping. Así que estamos en consonancia con esa demanda que es muy importante. Y en relación a las universidades estamos planteando la necesidad de sincerar el hecho de que los jóvenes egresen pero no se titulan. 1,5 millones de jóvenes en el Perú entran a las universidades, están en las universidades, pero no está clara la forma en que logran obtener su título. Queremos abrir más modalidades que no solo sean la tesis o el proyecto de investigación, para darle un reconocimiento profesionalizante también a nuestras universidades, cosa que es muy importante y que se hace en todos los países, en la Unión Europea, pero también en países de América Latina. Depende de qué títulos piense dar a quien no ha hecho una tesis, quien no ha hecho una investigación. No sé cuál es el proyecto, pero en otros países del mundo, los europeos que se cita, tiene que hacer un esfuerzo especial, ¿no? Sí, pero no siempre para la titulación se tiene que hacer una tesis. La tesis es un camino, es una opción de titulación muy real, muy importante, muy positiva, que nos permite avanzar en la proyección y en la producción de conocimiento en un posgrado o en un doctorado, y eso lo queremos fortalecer, pero sí tenemos que sincerar las formas de acceso a la titulación, simplificarlo para los estudiantes, porque a veces es un vía crucis, Fernando, y hay una demanda real de los jóvenes en relación a ese reconocimiento. Por ejemplo, una calificación promedio que sea superior, que esté en el quintil superior, permitiría habilitar con un examen de conocimiento de grado un título universitario. Yo creo que podemos ir pensando en eso. Muy bien. Hemos hablado hasta ahora con el ministro propiamente tal, pero además usted es un hombre político y tiene una particular relación con la presidenta de la República, puesto que trabaja con ella desde antes de que sea presidenta de la República, y algunos le atribuyen una cercanía particular y una influencia, e incluso también el jugar un papel para defenderla y para difundir las tesis que la señora Boluarte quiere asentar. Y por esa razón es objeto usted de algunas críticas, que se habría excedido en sus funciones de defender a la presidenta en una serie de circunstancias, y una de ellas tiene que ver con el bochornoso incidente de esta playa o esta localidad en el sur de Míconos. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Por qué estamos empantanados? ¿Por qué va a haber que hacer una reconstrucción de los hechos con la presencia de la presidenta? ¿Por qué es que el Congreso y la Fiscalía tienen que ver con eso? ¿Cuál es su percepción de ese hecho del cual se ha pronunciado? Por eso se lo pregunto. Bueno, mi percepción es que, por un lado, ya está en la Fiscalía. Entonces, cuando se judicializa la política, es difícil poder abordar los temas con libertad, digamos, desde el criterio que cada uno puede tener. En mi caso, yo sería prudente porque hay esta investigación en la Fiscalía, pero yo creo que realmente se ha generado la suspicacia en torno a una supuesta alianza con el señor Cerrón. Alianza que no existe, o incluso de protección. Es un hecho patente que es un prófugo de la justicia, que promovió la candidatura de la señora Boluarte, que hizo la campaña junto a ella, y que no parece que se hacen muchos esfuerzos para capturarlo, más bien lo contrario.
No, al contrario, se están haciendo todos los esfuerzos y más bien se olvida que en el año 22, en febrero, la misma vicepresidenta en ese momento, como ministra, señaló en una entrevista al periódico La República que nunca había abrazado el ideario de Perú Libre, cosa que era muy sincera en términos de esa declaración y que le valió la expulsión del partido. Más bien hubo siempre una tensión. Creo que el liderazgo de Dina Boluarte en sus distintas campañas en los últimos años hizo que ese partido tomara la iniciativa de invitarla a la plancha presidencial. Pero creo que hay un distanciamiento real, objetivo y en absoluto una relación digamos, de diálogo con ese dirigente que está en estos momentos prófugo. ¿A cuándo data usted el distanciamiento de la señora Boluarte del ideario de Perú Libre? ¿A qué fecha? Ella lo declara en febrero del 2022 en el despacho del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Cuando era ministra y vicepresidenta. Así es. Y ella declara: nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. Nunca. Es decir, antes tampoco había abrazado el ideario de Perú Libre. Ahí hay una ruptura fundamental que explica por qué las cosas han tomado otro derrotero y no hemos regresado a un escenario que teníamos el 6 de diciembre. Y por eso es tan importante la llegada a la presidencia de nuestra presidenta el 7 de diciembre en la tarde por decisión constitucional. Y en ese sentido yo creo que hay que afirmar nuestra institucionalidad, nuestro Estado de Derecho y defender nuestra democracia y lograr reorientar este diálogo entre el sector público y el privado que tenemos en estos momentos y en donde lo evidencia lo que estamos haciendo en educación, por ejemplo. Pero significativamente no ha habido ninguna alianza extraña con ese dirigente que está prófugo, lamentablemente. Bueno, lamentablemente hay otros prófugos, como el hermano mismo de la señora Ese Boluarte. sería otro caso, sí, sí, con complicado, gusto. ¿no? Yo creo sí. que ahí la lectura que hizo el señor juez Carguancho durante 3 días, algo inédito creo que en la historia de la judicatura a nivel internacional, que es una especie de tortura psicológica hacia la persona que tiene que oír esa decisión, nos habla de un atentado al Estado de Derecho y creo que hay que resguardar a las personas que se ven afectadas por una decisión de esa catadura. Recordar que todas las decisiones de ese juez fueron revocadas también posteriormente, que todavía no abre la posibilidad de hacer una apelación ese juez. Es un tema delicado, Fernando, que muy pocos están poniendo de manifiesto y yo creo que es una injusticia muy grande desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista del Estado de Derecho. Las cosas se hubieran podido resolver mejor si la señora Boluarte hubiera dado explicaciones claras sobre su papel en los diversos incidentes que se le reprochan, porque el problema es que se refugia en el silencio. Y entonces ella misma favorece que aparezcan todas estas especulaciones. Justamente el silencio tiene que ver con el hecho de que es respetuosa del Estado de Derecho. Y una vez que se judicializa un tema, inhibe la posibilidad de que la primera autoridad del país, la primera magistratura nacional, no pueda entrar en esos dimes y diretes. Hay tiempo antes, ¿no? Antes de que la Fiscalía investigue y sobre el último incidente. Muy rápido se hizo en todo caso, sí, pero entiendo perfectamente y seguramente si hay una mayor receptividad para escuchar su verdad, estoy seguro que se avanzará en ese sentido. Ahora, el telón de fondo es una aprobación sumamente limitada, y eso lo reconocerá usted. Me imagino que no es de los que denigran las encuestas cuando no le favorecen, pero son unánimes. Las encuestas dan cuenta de una falta de credibilidad bastante generalizada en todas las regiones del Perú, particularmente en el sur andino. Fernando, sí, ahí, por ejemplo, yo he escuchado a la persona que lleva adelante los proyectos de las encuestas de Ipsos, no, sin hacer propaganda, y él habla del problema de la legitimidad. No hay vínculo, Fernando, y tú lo sabes perfectamente porque eres un filósofo que ha trabajado no solamente en el periodismo, sino en el conocimiento de la filosofía. No hay vínculo entre la legitimidad y la popularidad y la legalidad. El principio que hay que salvaguardar es el de la
legalidad. Desde ahí se puede trabajar. El otro tiene que ver con una mediatización extremadamente negativa. Muchas cosas se han caído de lo que se decía en algunos medios. Se han ido cayendo una tras otra. Incluso el tema de la operación, que no me consta, a la presidenta. Los constitucionalistas se han pronunciado sobre el hecho de que no hay infracción constitucional. No y se todos, sigue no todos, algunos, ¿no? La inmensa mayoría. Hasta una persona, por ejemplo, como el otro día escuché a alguien en el canal de televisión, en el Canal 2, e insistía en que no había infracción constitucional. Y resulta que terminan hablando de otros temas que son negativos y que terminan generando en la población una incomprensión de la dinámica política. Y lo que se busca es más bien legitimar una agresión permanente, un acoso a la figura presidencial. Informado a tiempo de que se debía someter a una operación, cualquiera sea, las cosas no hubieran llegado a esto. Es el silencio el que genera esta situación de sospecha y duda. Cuando la tasa de aprobación es tan baja, aunque usted objete el concepto de legitimidad, hay que andar con mucho cuidado y hay que dar garantías de que uno va a decir las cosas relevantes. Claro, por eso creo que tenemos que estar presentes los ministros en los medios de comunicación para poder dialogar, dar una perspectiva diferente, para que la ciudadanía tenga un criterio amplio frente a realidades políticas que se han trabajado previamente, o sea, un acoso permanente hacia la figura y la investidura presidencial, y ahora, paradójicamente, que tenemos una mujer como primera presidenta de la historia del Perú, resulta que se juntan estas consideraciones que no hacen sino abonar en parte de una tensión política en donde existe incomprensión por parte de la población. Esa incomprensión se repite en todos los programas de televisión, y yo lo siento, lo lamento mucho. Me gustaría poder estar en más programas de televisión para poder dar una versión. Le agradezco que haya venido acá y le pediría que le reitere nuestra invitación a la señora presidenta para que venga acá y se explique directamente. La vamos a tratar con el respeto que su investidura merece, naturalmente. Otro tema que se le ha reprochado no tiene tanto que ver con la presidenta directamente, aunque sí indirectamente, viene de afirmaciones hechas por el ex primer ministro Otárola, quien ha hecho afirmaciones graves sobre el papel que usted ha querido jugar, en buena cuenta sometiéndola a una presión sobre aspectos de su vida privada. Eso está también ahora en investigación. Pero, ¿qué es lo que nos puede decir sobre el tema? Mire, Fernando, yo he sido muy claro, rechazando categóricamente en todos sus extremos esa imputación. La Fiscalía ha abierto un procedimiento indagatorio, yo he ido a dar mi testimonio, otros han ido a dar su testimonio, se irá viendo y avanzará el proceso. Pero yo quisiera decir simplemente que hay un tema personal, íntimo, en esa relación, que además ha aparecido en testimonios más recientes de esta joven profesional, además, que ha trabajado en el sector público en distintas dependencias, que tiene ya una trayectoria y que ha hecho imputaciones muy graves. Me sorprende que no se haya hecho una glosa sobre eso, que además ha dicho una mujer joven que se ha sentido, digamos, lastimada en su honor y en su integridad por parte del señor Otárola. Así que sí, me sorprende mucho. Y me parece también que no abona a la estabilidad de nuestro país que personas que han ocupado cargos tan altos como el premierato estén en una situación tan comprometida, Fernando. ¿Asistió usted a la casa del señor Otárola y habló con él sobre un video en el que aparecía una situación? Te reitero, rechazo categóricamente ese principio que hace que él haya hecho esta denuncia a través de interpósitas personas, y vamos a seguir cuidando todos los detalles en relación a lo que implica la responsabilidad de una investigación ante la Fiscalía de la Nación, que nosotros respetamos. ¿Tuvo algo que ver con una supuesta intención y presión del expresidente Vizcarra para que una persona llegada a él fuese nombrado en la SUNAT, el señor Figueiredo? No, para nada. No conozco ¿No llevó un currículum, a nadie, no conozco al presidente, el expresidente Vizcarra, no tengo ningún contacto. ¿A Figueiredo tampoco lo conocí? Tampoco. Bueno,
Muy bien, tomamos nota. Lo conozco en el sentido de que sé que hay una persona que tiene una trayectoria como funcionario. Pero no ha llevado su currículum Pero vitae. no tengo ningún vínculo con esa persona. Muy bien, señor ministro de Educación. Y quería aprovechar también, favor. Fernando, porque últimamente me sorprende que el ex ministro que ha participado en el gobierno, el señor Javier González Olaechea, haya tenido comentarios fuera de lugar sobre temas que, no sé, a lo mejor él tiene alguna información en torno a la presidenta, sobre el cofre o sobre algún otro tema, y además que ha declarado también que nuestra educación está en una situación difícil y que yo no estoy haciendo un trabajo correcto. Entonces yo también creo que hay que poner, digamos, tener una responsabilidad en la actuación y en las declaraciones. Creo que es muy legítimo que las personas tengan opiniones y que puedan desarrollar un liderazgo, una aspiración, por supuesto, pero no vaya a ser que en el futuro repitamos lo que ya hemos visto de esa persona en el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que el señor que estaba en ese cargo se quedaba dormido en medio del Congreso de la República. Yo me pregunto si vamos a encontrarnos en el camino con personalidades que están dormidas porque realmente tienen otro tipo de circunstancias personales que les impiden liderar un país como el nuestro de cara al futuro y que además golpean al gobierno en el que han trabajado. Señor Morgan Anquero, ministro de Educación, muchas gracias por sus declaraciones. La primera parte sobre el sector educativo, que es quizá el más importante de nuestra sociedad y en todo caso el más beneficiado presupuestalmente, y luego todos estos temas políticos que forman parte del quehacer en el que usted libremente se haya implicado. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches, y le reiteramos la invitación a la presidenta a través suyo para que venga a RPP cuando quiera hacer declaraciones, donde será tratada naturalmente con el máximo respeto. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Fernando. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas.